¿Cuántos penales fueron? 24. 24 penales, señores. 24 penales. Tifosi rossoneri, bienvenidos a una nueva entrega de Mondo Rossonero. Para un servidor Rafa es un placer estar de nuevo aquí con ustedes para presentarle el post partido de lo que fue el partido de playoff de la UEFA Europa League entre Rio Ave y Milan. Un partido a ritmo cardíaco, señores. ¿Por qué? Porque el Milan resucitó de las cenizas como el ave fénix, podemos decir, en más de 4 o 5 ocasiones durante todo el desarrollo del partido. Pero vamos de una vez a materia futbolística para analizar lo que fue este maravilloso partido del Milan. Y vamos de una vez ya. Stefano Pioli había dicho que iba a ser un partido muy complicado para el equipo rossonero y tenía toda la razón. Como en los dos partidos anteriores, el temor de enfrentar a esta temporada o estos primeros partidos del turno preliminar de Europa League era el aspecto físico. Este era el partido con más cuidado y más importante. ¿Por qué? Porque el Rio Ave es un equipo que está acostumbrado a jugar de memoria, es un equipo que juega como si fuera, siempre juega en bloque, se defienden todos juntos, atacan todos juntos y se entienden a la perfección, y en el partido de ayer lo demostraron. ¿De qué manera? En el primer tiempo se estudiaron prácticamente durante toda la primera mitad. Fue un partido donde los porteros en el primer tiempo prácticamente no tuvieron nada de trabajo. El análisis táctico también era porque los dos equipos jugaron en modo espejo, o sea, los dos jugaron con un 4-2-3-1 y prácticamente no se dieron oportunidad, no se dieron espacios. Y en el caso del Milan, fue, digamos, un poco atrevido el esquema de Pioli en poner a Daniel Maldini como punta central. Es una posición que no es la idónea para este jugador, aparte que es un jugador muy joven, sintió la presión. Y yo creo que bueno, este fue uno de los pequeños errores que cometió nuestro Mr. Pioli en el partido de ayer. Maldini, ojo, a nivel de voluntad sí lo hizo relativamente bien, pero a nivel de eficacia y de funcionalidad no lo hizo bien. Prácticamente no. Yo le daría un voto 6, pero más que todo por el empeño que tuvo, pero no fue incisivo en ningún momento, porque no es su posición, no está acostumbrado a ser la única punta para pelear con los dos centrales del equipo adversario. Uno de los mejores, sobre todo en el primer tiempo, fue nuestro comodín Alexis Saelemaekers, que fue el que más corrió, el que más luchó, y bueno, su empeño fue premiado empezando el segundo tiempo, otra vez en el minuto 6, como pasó con el Bologna, como pasó con el Bodo Glimt. Una vez más, en el minuto 51 de tiempo corrido, el Milan se pone en ventaja en este caso, con un gol de nuestro joven belga. De esta forma, en un tiro de esquina, lanzado por Çalhanoğlu, despeje de la defensa portuguesa, y que lo recibe a borde del área Saelemaekers con un tiro rasante en el primer palo del portero, donde no pudo hacer nada el portero del Rio Ave. Se ponía en ventaja el Milan 1-0 y parecía que los problemas se habían terminado. ¿Por qué? Porque el Milan había desbloqueado el partido, se había puesto en ventaja y había, digamos, superado digamos, la primera meta, el primer escollo, que es lo más difícil, sobre todo en este tipo de partidos. Tanto así que después, con la salida de Maldini, entra Leao y parecía que el Milan podía ganar en velocidad. Recordemos que antes de esto, en el entretiempo, Brahim Díaz había sustituido a Samu Castillejo, un partido terrorífico, fatal para Castillejo. Prácticamente no tocó pelota que tocaba, pelota que perdía. En verdad me ha decepcionado un poco el español, porque físicamente no está en forma para nada. Él se quedó prácticamente en el lockdown, en lo que fue el final de la temporada pasada. No hemos visto el Castillejo, ojo, no es un fenómeno, pero tampoco es el jugador el que estamos viendo en estos momentos. Esperemos que se recupere. Recordemos que quedan prácticamente 3 días para el mercado. El 5 de octubre cierra el mercado de pases y el Milan debe por lo menos buscar a un delantero y a un extremo por derecha para tapar ese hueco que tenemos allí, porque Castillejo no está dando la talla. Volviendo al partido, el Milan en el minuto 51 se ponía en ventaja
Luego, con el pasar del tiempo, parecía que el Milan podía conseguir el segundo gol en contragolpe, ya que el equipo portugués se tenía que abrir. Pero en este caso no lo pudo aprovechar. El Milan comete el error de no cerrar el partido, cosa que sí había hecho con el Crotone, por ejemplo, que sí había hecho con el Bodø Glimt, en el sentido cuando se puso 3-1 arriba. Después el equipo noruego se puso con el 3-2 y bueno, los últimos minutos fueron un poco de infarto para los fanáticos, porque el equipo noruego presionó. En este caso el equipo portugués parecía que no tenía el control, parecía que estaba rendido y empezó a dominar el partido como si estuviera el partido todavía 0-0. Empezó a recuperar terreno, a agarrar metros en la cancha, y en el minuto 72, prácticamente sin haber pisado el área rival en todo el partido, uno de los jugadores que entró de recambio, Geraldes, con una combinación que hicieron entre 3-4 jugadores, entre ellos también Piazón, un jugador bastante interesante. Con esta combinación, con una pared, entraron en el área milanista y batieron a Donnarumma, prácticamente dejando petrificado a todos los fanáticos que estábamos delante del televisor el día de ayer. Un empate que era como un balde de agua fría para todos, porque no se esperaba. El equipo portugués no parecía ser tan incisivo, pero en una aceleración, en un momento puntual, empatar el partido, y allí empezó otro partido prácticamente. El Milan volvió a ser el del primer tiempo, volvió a ser timorato, erróneo en sus pases, y el equipo portugués agarró confianza, y tanto así que en el minuto 91 tuvo la ocasión de cerrar el discurso y de ponerse 2-1 en ventaja para cerrar la clasificación a su favor, pero el disparo de uno de sus delanteros salió bordeando el poste de Donnarumma. El Milan al final del segundo tiempo también tuvo sus oportunidades, sobre todo con Çalhanoğlu, pero no fue determinante. Eran ataques prácticamente forzados. Brahim Díaz tuvo un buen impacto cuando entró en los primeros minutos del segundo tiempo. Luego se fue apagando poco a poco, también porque le pusieron una doble marca al Español. Y bueno, debo decir que el equipo portugués, más allá de haber quedado eliminado en el partido de ayer, debemos aplaudirlo porque jugó muy bien. Estuvo a nada de clasificar y de dejarnos fuera. Pero bueno, prácticamente podemos decir que el Milan sacó la casta de veterano, sacó la casta de campeón, y con un poco de suerte tuvimos la oportunidad de clasificar. El partido terminaba 1-1 en los 90 minutos y teníamos que ir a la prórroga para definir quién tenía que pasar a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Y apenas a los 20 segundos de la primera prórroga, Gelson, apenas que entró en el segundo tiempo también, el jugador de Angola, con una escapada y un rebote a su favor, se pudo escapar de la marca de Kjaer y batió a Donnarumma con un diagonal que prácticamente Donnarumma ni lo vio, y de esta manera se ponían en ventaja 2-1 los portugueses en el minuto prácticamente empezando la prórroga, y el Milan se tenía que remar contracorriente. Inmediatamente Pioli puso a Colombo, sacó a Saelemaekers, uno de los mejores en el partido a mi modo de ver. Saelemaekers jugó muy bien, al final ya no tenía gasolina en las piernas, pero jugó muy bien el jugador belga. Entra Colombo para tener más peso en el ataque junto a Leao. Leao, a mi modo de ver, me decepcionó totalmente. Cada vez que recibía el balón quería hacer la personal, se resbalaba, se caía, lento, timorato. Prácticamente yo en la previa dije que podía ser el partido de Leao. Lo pudo ser porque tuvo oportunidades, tuvo minutos, pero en verdad Leao tiene técnica, tiene calidad, pero mentalmente, psicológicamente tiene que madurar muchísimo. Leao tiene el potencial para ser un gran jugador, es muy joven, podemos recuperarlo, no vamos a crucificarlo, pero mentalmente tiene que madurar muchísimo, porque si no, no va a evolucionar, no se va a desarrollar como un buen jugador en un equipo de élite como el Milan. Pasando los minutos, el Milan se ponía nervioso, se ponía impotente de no poder entrar al área rival. En el primer tiempo de la prórroga prácticamente no tuvo oportunidades. Leao, como dijimos antes, en dos ocasiones
Cuando llegó cerca del área rival se resbalaba, se caía. Era un Milan sin ideas. Pero en la segunda parte de la prórroga, el equipo portugués también se vio en la obligación de retrasar sus líneas. No podían mantener el ritmo que tuvieron durante todo el partido. Se defendieron con una doble línea de 4 prácticamente. El Milan luego en la prórroga puso a Theo Hernández como carrilero, con una defensa a 3 con Calabria, Kjaer y Gabbia. Y los carrileros, en este caso el que más empujaba era Theo Hernández por izquierda. Selemakers, hasta que estuvo en el terreno de juego, lo hacía por derecha. Y en el ataque estaban Brahim Díaz, Colombo y Leao buscando de profundizar en el área rival, siempre con Çalhanoğlu a sus espaldas, ¿no? Pero el cambio, a mi modo de ver, que cambió el partido fue el de Kessie por Tonali en la segunda parte de la prórroga. Kessie, como siempre, hizo un partido de mucho nivel, donde se sacrificó por el equipo, defendió mucho, pero en el momento de crear juego se veía un poco... Bueno, jugó también muy retrasado, y en el momento de verticalizar no lo hacía, jugaba mucho en horizontal el marfileño. Y cuando entró Tonali, esto cambió totalmente. Por fin vi, después de mucho tiempo, de muchos años, vi a un jugador con una visión de juego amplia. En el caso de Tonali, me gustó ayer, me gustó ante el Crotone, pero ayer en 2-3 pinceladas dio unos pases en profundidad a Çalhanoğlu, a Theo, que esos son jugadores que tienen la visión de juego, que tienen el panorama claro de lo que tienen que hacer cuando tienen el balón en los pies, y Tonali lo es un jugador de este tipo. Lo habíamos dicho Pipo y yo en su momento cuando el Milan lo quería comprar, que era fundamental tener un jugador de este nivel en nuestras filas, y yo creo que Tonali en el partido de ayer, con lo poco que jugó, demostró que es un jugador de calidad y que nos puede dar una gran mano en esta temporada. Volviendo al tema del desarrollo del partido, el Milan parecía perdido. En los últimos 6-7 minutos de la segunda parte de la prórroga empujó más que con piernas, con corazón, con garra, con voluntad. Theo tuvo la oportunidad de poner... Y de esta forma llegábamos al minuto 120 de tiempo corrido. Ya prácticamente el Milan estaba contra las cuerdas, ya se veía eliminado de la UEFA Europa League, pero un balonazo de Calabria que mandaba el balón a la olla. Balón dirigido a Colombo. Borkovic, defensa del equipo portugués, preocupado por la presencia del italiano, mete la mano en el área, y al árbitro no le quedó de otra de pitar el tiro penal que Hakan Çalhanoğlu transformaba de modo perfecto para así darle el empate a 2 al Milan y darnos las esperanzas de conseguir el pase a la fase de grupos de la UEFA Europa League en los tiros penales. Y es aquí donde empieza realmente la historia de este partido. ¿Por qué? Porque de modo agónico cada equipo transformaba de modo perfecto su tiro penal hasta el penalti número 7. Para el Milan hasta el momento habían anotado Benacer el primero, luego Simon Kjaer el segundo, Theo Hernández el tercero, Brahim Díaz el cuarto, Çalhanoğlu el quinto y posible definitivo, pero se seguía adelante, Calabria el sexto, Tonali el séptimo, y cuando llegamos al octavo, ya con el partido en la pizarra de los penales 7-7, llegó el turno del zurdo Colombo, que lo mandó a las nubes lamentablemente. Pero luego Monte, jugador del equipo Río Ave, disparaba primero a un palo y luego al otro, y con un doble palo de modo increíble no anotaba el match point para el equipo portugués y se seguía adelante. Luego lo transformaba Leao para el Milan, y luego le tocaba a los porteros, a Donnarumma y a Kiesic. Donnarumma lo lanzaba a las nubes y su colega del arco rival hacía lo propio, hacía lo mismo, lo mandaba a las nubes y se seguía adelante. Recordemos que por haber expulsado a un jugador portugués, el Milan tenía que poner en la lista a 10 jugadores para chutar los penales, y el sacrificado en este caso fue Gabbia. Gabbia no chutó el penal porque tenía que ser 10 y 10 para no tener ventaja el Milan en este sentido de tener un jugador más de campo para chutar los penales. Y el penalti definitivo, luego de Donnarumma, le tocaba a Benacer otra vez, como una segunda vuelta,
Chiesic lo paraba, venía luego Geraldes, el mejor jugador del equipo portugués a mi modo de ver en todo el partido, y su disparo se iba a estrellar en el poste. Y luego de Benacer para el Milan, le tocaba Kjaer, que fue decisivo en su tiro, lo chutó central, y luego el penal decisivo le tocaba a Santos, donde Donnarumma detenía su primer penal de la tanda, primer y único, pero decisivo para darle el pase al Milan a la fase de grupos de la Europa League, para estar en ese sorteo del día de hoy, para enfrentarnos a los grandes de Europa. No es la Champions League, pero es un pase importante para el Milan. Más allá de cómo se jugó, si se jugó bien o se jugó mal, era un partido importantísimo el de ayer. Era fundamental también a nivel económico clasificar a la fase final de esta competición. El rival, en verdad le doy un aplauso al equipo portugués porque jugó muy bien. Si eliminaba el Milan ayer, no le había robado nada a nadie, lo había merecido. Tuvo el match point prácticamente en 4 o 5 ocasiones, porque el Milan, como el ave fénix, resucitó de las cenizas, primero al haber empatado el juego en el minuto 120, y luego que cada vez que ellos, los rosoneros, fallaban un penal, los portugueses hacían lo mismo y no aprovechaban de la posible ventaja que iban a tener en la tanda de penales. De esta manera, tifosi rossoneri, de forma agónica, el Milan clasifica a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Y hoy viernes, a mitad de jornada, tendremos el sorteo. Pipo seguramente le dará las noticias de cómo quedamos, en qué grupo y con qué equipos quedamos. Recordemos que el Milan va a estar en el bombo número 3 por ranking. Lamentablemente no podemos estar ni en el primero ni en el segundo. Podemos tener rivales fuertes, pero bueno, yo creo que lo visto en el partido de ayer, creo que este es el año del Milan, porque más allá de tener muchas ausencias, era un partido donde se complicaba cada vez más. Era un partido donde el Río Ave agarró confianza en todo momento, sobre todo cuando se fue en ventaja, y el Milan tenía dudas, jugó de forma dudosa, con muchas dudas. Recordemos que tiene 8 o 9 ausencias prácticamente de jugadores que pueden ser titular. La ausencia de Ibra y de Rebic pesan muchísimo. Lo importante de ayer era poder clasificar, porque el Milan no tenía todas las de ganar. Más bien el equipo portugués no tenía nada que perder, y prácticamente lo demostró durante todo el partido. Y bueno, se puede definir el partido de ayer como una señal del destino, en la que el Milan tuvo la suerte de su lado y pudo clasificarse. Bueno, tifosi rossoneri, muchísimas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para noticias, sobre todo en el día de hoy, que vamos a publicar cómo va a quedar el equipo rossonero en la fase de grupos, en qué grupo va a quedar. Recuerden, @ACMilanYork, @PipoYork y @La Casa del Fútbol 90 para toda la actualidad futbolística. Tifosi rossoneri, a celebrar que el Milan tiene ya 19 partidos invicto, no pierde desde el mes de marzo. Pioli está haciendo prácticamente un milagro con los jugadores que tiene. Y bueno, esperemos que de aquí al 5 de octubre el Milan pueda conseguir adquirir los servicios de un defensa central, que es importantísimo. Ayer se notó, si se lesiona Kjaer o Gapia, prácticamente tenemos que jugar con que sí en la defensa, así que necesitamos un defensa con urgencia en este momento, y un delantero, un 9 de punta lo necesitamos como el pan en la mesa, porque Maldini no es un 9 de área. Colombo le falta experiencia, está muy verde todavía el jugador italiano. Y mire, yo a nivel particular, yo puedo ver como grandes opciones para estos últimos días a gente como Bernardeschi. Yo volvería a tocar la puerta de la Fiorentina para que Cutrone volviera. Ojo, son opiniones mías, no hay nada de oficial ni nada de rumor, porque necesitamos un 9 de área, y con los pocos días que tenemos a disposición,
no le veo muchas opciones en el mercado para poder tapar esa ausencia que tenemos allí. Recordemos que Zlatan todavía está ausente por estar en cuarentena. Ojalá lo podamos recuperar tanto a él como a Rebic para el partido del 17 de octubre ante el Inter de Milán. Tifosi Rossoneri, una vez más gracias. Un servidor, Rafa, le da las gracias por todas sus sintonías, likes y comentarios a todos nuestros videos. Recuerden darle like de una vez a este video de este importantísimo post partido del Rio Ave Milan. Tifosi Rossoneri, Forza Milan y ¡chao!